Buenos días. De parte del programa de investigación de la Escuela de Planificación y Promoción Social, eh, viene organizando esta actividad dentro de sus áreas o tareas que desarrolla. Es una conferencia con la máster Daniela Truco de la CEPAL, de la Dirección de Desarrollo Social. La conferencia se denomina Rupturas de paradigmas y oportunidades para repensar la educación en la sociedad del siglo XXI, papel de la educación superior pública en la región de América Latina y el Caribe. Antes de comenzar, yo quisiera dar las invitaciones cordiales a los invitados a la conferencia de instituciones públicas y privadas de Costa Rica, y hay unos que están conectados también a nivel regional, a los estudiantes, a los académicos y académicas de las universidades públicas, al señor director de la escuela, doctor Ángel Ortega, al señor vicerrector de investigación, Jorge Herrera, que viene en representación del máster Claudio Monge, ¿verdad? Y una bienvenida y un gran apoyo que nos ha dado el señor rector de la Universidad Nacional, que está presente hoy con nosotros, Francisco González, sin antes agradecer el apoyo del programa de una vinculación de la Vicerrectoría de Extensión que los está colaborando con esto. Y sin más, yo explicaría rápidamente, porque la metodología va a ser la siguiente. Yo doy una explicación rápido, van a ver unas palabras de parte del señor director de la escuela, unas palabras de bienvenida de parte del señor rector. Para yo no ser muy largo, presento de una vez, después que haga esta síntesis, a Daniela, para que después de las palabras del señor rector arranque Daniela con la conferencia. Después viene el analista, que sería Claudio, 10 minutos tiene, y finaliza con eso el señor rector, con el análisis también, otros 10 minutos. Tenemos un espacio de preguntas y respuestas y comentarios de 10 minutos. Pero después de que termine la conferencia de Daniela, pueden estar haciendo algunas preguntas y eso por el chat, que sean interesantes, que Daniela pueda pensar en eso. Comienzo. ¿Qué es el programa de investigación? El programa de investigación es un programa adscrito a la escuela que promueve, desarrolla, difunde y articula docencia y extensión. ¿Con qué? Con la generación de conocimiento y con los diálogos que hagamos con otras disciplinas y con otras unidades académicas, facultades y sedes y universidades e instituciones como la CEPAL y el ILPES. Trabajamos en el área de la disciplina, de la de la inter y la transdisciplina, dentro de la academia y fuera de la academia, a nivel local, regional, nacional e internacional. Y este mundo complejo nos ha hecho que tenemos que movernos más allá de los saberes científicos y de las disciplinas. Hay que hacer trabajo multi y transdisciplinario con esa vinculación universidad-sociedad. Tenemos 3 frentes de trabajo, grandes áreas. Rápido estamos trabajando. Una área que se llama prospectiva y planificación estratégica de la educación superior. Estamos haciendo una metodología de prospectiva crítica con el apoyo del UNAM, del 6, sobre cómo hacer un análisis del sistema de educación costarricense a futuro, al 2050. Y vamos a ver cómo apoyamos la Vicerrectoría de Investigación también
en un análisis de las líneas de investigación desde la prospectiva y a la planificación estratégica. En una segunda, Daniela, tenemos las mesas de diálogo, y esto tuyo es parte de las mesas de diálogo. Es como dialogamos con la academia, con la sociedad, con otras instituciones, con nuestros egresados, con extensionistas, con investigadores, cómo vemos las orientaciones teóricas, metodológicas de la planificación desde fuera y desde dentro, que los retroalimenten el accionar de la academia. Esas son las mesas de diálogo y hoy esta actividad. Y la otra grande que tenemos, y creemos que vamos por buen camino, es que estamos desarrollando la investigación desde la multi, inter y transdisciplinaridad. Y el CEISUNAM de UNAM nos ha ayudado mucho a eso. Nos ha ayudado mucho a formar la gente. Ahora, dentro de esta actividad está la actividad que tenemos con la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Regional dentro de las 5 creada por la ONU para la región de Latinoamérica y el Caribe. Su gran propósito es el desarrollo económico y el desarrollo social de los países. Y él nació en 1948 y tiene otro bracito que hay que hacer de investigación, que es el ILPES-CEPAL. El ILPES trabaja la parte de asesoría, capacitación e investigación y nace en 1968. Ahora, para ubicar a Daniela dentro de la conferencia, la CEPAL tiene 5 grandes áreas de trabajo. Una área de trabajo que es desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo sostenible, estadísticas y la parte de planificación para el desarrollo. Dentro de la parte que pertenece Daniela, está la parte de desarrollo social que se divide en tres, en asuntos de género, en la parte de población y desarrollo, y la parte de desarrollo social, donde son muchos niveles también, y ahí está uno de nivel que es el de la educación, hay otros de infancia, adolescencia, protección y seguridad, seguridad alimentaria y nutricional, discapacidad, juventud, investigación social y laboral, innovación local, por ejemplo, y hice un número de otras actividades que desarrolla. Daniela Truco es máster en política pública de la Universidad Católica y tiene una maestría de una universidad estadounidense de Maryland, si no me equivoco, ¿verdad? En administración, y no tengo que decirle mucho currículum, sino que ella ahora lo expresa en su conferencia. Ha trabajado con la división de desarrollo social como oficial de asuntos sociales y ha escrito mucho sobre eso. Si se enmarcan en la misma página de la CEPAL y sus investigaciones, pues ahí se encontrarán a Daniela. Pongan Daniela Truco y nada más abren el montón de páginas que tiene y ahí están sus publicaciones en ese sentido. Estamos tratando de abrir estos espacios. Yo creo que estos espacios de diálogo son fundamentales. Son fundamentales de la universidad. La universidad con esto se posicionaría más en esa vinculación una universidad. Y la idea de Daniel aquí, cómo usted los puede colaborar y apoyar para tener esa visión de la región y del territorio que ustedes lo manejan muy bien. Entonces yo lo dejaría más bien con las palabras. Antes de comenzar, lo hago de una vez. Claudio Monge es politólogo, tiene una maestría en evaluación, trabaja en la Vicerrectoría de Investigación, conoce el oficio de la investigación, trabaja en un programa de investigación también de la Universidad Nacional, fue asesor de la Vicerrectoría de Investigación y está trabajando la parte de prospectiva y planificación desde la investigación. Entonces es un buen componente para el trabajo en equipo que estamos desarrollando.
Y don Francisco, su formación es máster en educación, pero tiene una larga trayectoria en la educación, es investigador, ha publicado también, era nuestro presidente de CONARA, ahora me dice que está de presidente, ahora es representante del SUCA, y cree mucho en estos procesos de planificación del desarrollo. Daniela, esos van a ser los comentaristas. Entonces, por más, te dejaría las palabras de Daniel, perdón, de Ángel Ortega, y después las de don Francisco. Así que adelante, don Ángel. Es un placer tenerles en esta conferencia sobre uno de los temas que a nuestro criterio tienen mayor trascendencia para el futuro de la sociedad costarricense y en general de las sociedades del área latinoamericana, como lo es repensar la educación en el marco de los cambios estructurales, contextuales que se están dando en el presente. Dada la complejidad de los fenómenos sociales del siglo XXI, no cabe duda que es necesario que repensemos ciertos paradigmas que han prevalecido a mi criterio a lo largo de muchos años en los sistemas de educación superior en la historia latinoamericana. Consideramos que desde el diseño, su desarrollo, evaluación y el ejercicio de las profesiones debe ser realizado desde un abordaje multi, inter y transdisciplinario, que tenga la capacidad no solo de responder a esas deficiencias históricas, sino de responder a ciertas demandas sociales que están pendientes de resolver, como lo es la pobreza, desigualdades, como lo es el desempleo hoy día en la región y otra serie de problemas que no se resuelven de una manera sencilla. Creemos nosotros que desde los centros de educación superior debemos ser críticos en esa línea, debemos ser autocríticos y debemos ser propositivos, con el objeto de repensar carreras, de repensar metodologías, de repensar evaluaciones. Y es en ese marco que pues acá en la universidad hemos venido dando algunos pasos y es por eso que esta actividad como que tiene una continuidad a ese proceso que hemos venido desarrollando en la universidad y pues para nosotros es un gran placer tener a las personas que van a participar en el proceso y pues no es la idea que yo hable, sino más bien dar la palabra para que continúen las personas que hemos invitado para poder fortalecernos. Muchas gracias y esperamos que todas y todos aprovechemos este espacio. Muchas gracias, Ronald. Señor rector. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias y muy buenos días a quienes nos acompañan y siguen esta transmisión, a quienes se encuentran acá en el panel principal, a don Ángel, director de la escuela, y quien ha sido de verdad que una persona que ha apoyado muchísimo en la iniciativa que desde la rectoría venimos impulsando de generar un plan de mediano plazo con enfoque prospectivo y por supuesto que agradecerle también toda su colaboración. A don Ronald, quien pues ha sido un académico muy consolidado de nuestra universidad, ahora como coordinador del programa de investigación de la Escuela de Planificación y Promoción Social y quien ha liderado esta iniciativa. A don Claudio, que también nos acompaña desde la Vicerrectoría de Investigación y será, bueno, parte del análisis que se realizará hoy acá en esta conferencia. Y por supuesto que a doña Daniela Truco, quien es una persona que amablemente ha sido generosa en brindarnos la oportunidad de escucharla, de poder reconocer en su trabajo de investigación, pues la reflexión profunda sobre el sistema de educación en general y de la educación superior en particular. Siempre es vital reconocer el diálogo, reconocer también los avances que se tienen desde otras latitudes. Queremos hoy con la presencia de doña Daniela como representante del CEPAL, renovar los votos de la universidad para con la CEPAL, con el ILPES y fortalecer aún más los lazos que han sido históricos con la Universidad Nacional y poder nutrirnos también y colaborar
en los procesos de investigación que desde ese centro se generan. Así es que, en nombre de la Universidad Nacional, bienvenida, doña Daniela. Esta es su casa y ávidos de poder escucharla también a usted en este compromiso de todos, que reconoce que la educación en general es un derecho humano que se tiene que ejercer a lo largo de todo el ciclo de vida. Y eso incluye, por supuesto, que también la educación superior, con la cual pues nos sentimos absolutamente comprometidos. Daniela puede ya, después de la introducción, ¿verdad?, a desarrollar su conferencia. Gracias. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Costa Rica por invitarme hoy, en particular a don Ronald, que nos ha seguido, que nos ha escuchado, que fue a nuestro seminario el año pasado y nos hizo esta invitación y seguimiento y ha utilizado nuestros recursos de información, porque uno produce y no sabe dónde termina, entonces es muy satisfactorio saber que son de utilidad. Hoy día les voy a compartir una presentación. Ustedes me cuentan si se ve bien. Parece que sí. Bueno, empezar por decir que América Latina y el Caribe es de las regiones con mayores niveles de desigualdad en el mundo. A pesar de los avances importantes en las últimas décadas, previo a la pandemia, se enfrentaban importantes desigualdades educativas en la región. Y esta además ha sido la región más vulnerable del mundo durante la pandemia del COVID-19. La pandemia en la región ha implicado una crisis sanitaria y social y económica prolongada. Una crisis con altos impactos sobre el bienestar de las nuevas generaciones, de la infancia, la adolescencia y la juventud. Y la intensidad y extensión que ha tenido esta pandemia ha dejado en evidencia deudas en materia de igualdad y calidad de los sistemas de educación que se venían arrastrando en la región. En primer lugar, la crisis sanitaria creemos que permanece vigente y la región de América Latina y el Caribe ha sido muy golpeada. De acuerdo a la información que presentó el Panorama Social de América Latina de la CEPAL 2021, a diciembre del año pasado, América Latina y el Caribe presentaba el mayor número de defunciones reportadas por el COVID-19 en el mundo, con cerca de 2,4 defunciones por cada 1000 habitantes. El número de defunciones en la región es cercano al 30%, era cercano al 30% del total mundial, siendo que la región representa solo el 8,4% de la población a nivel mundial. Y a fines del año pasado la región acumulaba el 18% de los casos confirmados a nivel mundial, tendencia que se había mantenido más o menos estable en el tiempo. Por otro lado, esta crisis ha sido una crisis social prolongada, como yo les decía al inicio, que compromete avances previos de la región. Ha significado un deterioro en el bienestar y la salud de la población muy importante. Y esto se asocia a debilidades estructurales de nuestros sistemas de salud y de protección social que reproducen desigualdades estructurantes de nuestra sociedad. En el 2021 aumentó la pobreza por 6º año consecutivo y también la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini, quebrando la tendencia a la baja iniciada en el año 2002. Como se observa en este gráfico, estamos enfrentando un retroceso de 27 años con el nivel de aumento de la pobreza extrema en la región. A esto se suma el riesgo de una generación perdida debido a este impacto adverso de la pandemia y el cierre escolar. América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que lleva más tiempo de interrupción de clases presenciales. En promedio se calcula que son cerca de 70 semanas de interrupción total o parcial. La escuela en particular es un lugar fundamental para el bienestar integral de niñas y niños y adolescentes,
porque además de su propósito educativo propiamente tal, protege otros derechos fundamentales de la infancia. Vemos que se han generado brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, la pérdida de oportunidades de aprendizaje, el riesgo del abandono de un aumento en el abandono escolar, en especial desde la enseñanza secundaria y superior, y eso afecta en particular al nivel de enseñanza superior, que es el ciclo que representa para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe los mayores costos de bolsillo para las familias, en un contexto que estamos viviendo de hogares empobrecidos y con altos niveles de desempleo. El impacto que preveemos de la pandemia en niñas, niños, adolescentes y jóvenes es multidimensional y desigual. Serán más severos estos impactos en algunos grupos de la población, afectados por los ejes que hemos definido nosotros de la matriz de la desigualdad social de la región, que tiene que ver con el nivel de ingresos, pero no solamente con el nivel de ingresos, con la condición étnica racial, las poblaciones migrantes y refugiadas, la población con discapacidad, distintos territorios, entre otros ejes de desigualdad muy importantes en nuestra región. Vemos, se estimaban probablemente aumentos en violencias en la región para que afectan este ciclo de la vida. Estimaciones previas a la pandemia calculaban una prevalencia del 55% de agresión física y 48% de agresión psicológica en la crianza en esta región. Y estamos viendo hoy crecientes niveles de violencia, además en los centros educativos, en los procesos de retorno a la presencialidad, asociados a estos procesos de interrupción prolongada en los procesos de información y socialización. La salud mental de esta población se ha visto afectada por el confinamiento, la interrupción de clases y el cierre de centros educativos. Y también se habla, por ejemplo, se prevé un aumento de la doble carga de la malnutrición en la infancia, la desnutrición y el sobrepeso debido a la pandemia. Según datos de estudios exploratorios desarrollados por el Grupo de Trabajo de Juventud de la Plataforma Regional de Colaboración del Sistema de Naciones Unidas de América Latina y el Caribe, a partir de encuestas en línea que realizamos a jóvenes de 15 a 29 años en la región en el año 2020 primero y 2021 luego, el retraso en los estudios emerge como una de las principales preocupaciones de esta población debido a la pandemia. La mitad de los encuestados señalaba preocupación por el posible retraso de sus estudios dadas las medidas de confinamiento. Esto en la primera encuesta en el año 2020. Entre la población juvenil menor de 15 a 19 años, esta preocupación ascendía al 70% de los encuestados. En la segunda encuesta, realizada en 2021, vemos que los jóvenes que estaban estudiando con modelos a distancia percibían mayores dificultades de aprender bajo esta modalidad. Pero previo a la pandemia se enfrentaban importantes desigualdades educativas en la región, como yo les mencionaba al inicio de esta conferencia. En los últimos 20 años, la región había mostrado un gran avance en la proporción de adolescentes y jóvenes que finalizaban algún ciclo educativo. Este progreso se había enlentecido, sin embargo, a partir del año 2015. Los avances, además, son dispares y las brechas se evidencian especialmente a partir de la secundaria. En este gráfico ustedes pueden ver los jóvenes según grupos de edad que concluyeron la educación primaria, secundaria o al menos 4 años de educación superior. Según quintil de ingresos extremos, podemos ver la importante brecha que existe según ingresos a partir de la secundaria, brecha que se había ido reduciendo, pero de todas maneras es muy importante. La diferencia en la conclusión de la secundaria entre los que provienen de hogares del quintil más rico y del quintil más pobre en 2019 era aún de 46 puntos porcentuales. Y los niveles de educación superior, ustedes pueden ver, son casi nulos, entre 2 y 4%, entre la población de jóvenes de 25 a 29 años de menores ingresos.
Previo a la pandemia, además, existían preocupantes brechas en los indicadores limitados que tenemos, pero estandarizados sobre los resultados de calidad en la educación y los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes al final del ciclo de la secundaria en las competencias cognitivas básicas. Cerca del 50% de los estudiantes de 15 años de 10 países de la región que participaron en la medición que realiza la OCDE, la prueba PISA 2018, no alcanzó los niveles básicos de la competencia lectora, por ejemplo, comparado con un 24% de los estudiantes promedio de la OCDE. Resultados que también son muy desiguales. Los estudiantes de los primeros 2 cuartiles de menor nivel socioeconómico y cultural, en su mayoría, en los países de la región, no alcanza los niveles básicos para considerarse alfabetizados. Esto implica que una proporción, estos resultados se repiten también en las competencias de matemática y en las competencias de ciencia. Y esto implica que una proporción importante no llega con la preparación de habilidades cognitivas básicas para asegurar una oportunidad de ingreso y de progresión y conclusión de la educación a nivel superior. Así vemos que más allá de las dificultades que veíamos en el acceso a la educación superior, uno de los grandes desafíos que tenemos en la región es la conclusión de ese ciclo de aquellos estudiantes que logran entrar. Son pocos los que terminan y con grandes desigualdades por ingresos, según territorio de origen, y con importantes brechas étnico-raciales en los diferentes países de la región que tienen información al respecto. La región y los sistemas educativos no estaban preparados para la continuación de estudios a distancia y en línea. En 2019, el 33% de niñas, niños y adolescentes y jóvenes de entre 5 y 20 años de estos 13 países que tenían información vivían, por ejemplo, en hogares sin acceso a Internet. El acceso, además, es muy desigual entre los países de la región y nuevamente por nivel socioeconómico. En promedio, el 53% de personas de 5 a 20 años del primer quintil de menores de ingresos tenía acceso a Internet en el hogar, comparado con un 93% del quintil de mayores ingresos. Entonces las condiciones y el piso básico de partida eran muy desigual al inicio de la pandemia. La red de estudios Kids Online es una iniciativa de nivel global que se lleva hace varios años y que recolecta información sobre las vivencias de la infancia y la adolescencia en la red. Justo previo a la pandemia y en conjunto desde la CEPAL con UNICEF regional y la red de Kids Online de América Latina, publicamos un análisis de los estudios de 4 países de la región que lo habían realizado recientemente, entre ellos Costa Rica, y Brasil, Chile y Uruguay. Y podíamos ver que el uso principal que hacían de Internet y medios digitales eran los relacionados al entretenimiento y la creatividad, y también la sociabilidad. Los usos educativos y los más complejos, definidos como de comunidad y ciudadanía, que tienen que ver, por ejemplo, con discutir problemas sociales, políticos, informarse de actividades en la comunidad, entre otros, eran bastante menos comunes. En general, además, los datos muestran la segmentación nuevamente de los usos, la segmentación socioeconómica, donde los niños y adolescentes de mayor nivel socioeconómico en general realizan todos los tipos de actividades en la red con mayor frecuencia, con la excepción de los usos educativos en el caso de Chile, cuya tendencia era la contraria. Estos y otros estudios previos a la pandemia nos demostraban cómo el contexto digital transforma e impone nuevos desafíos para los sistemas educativos. El aumento de la cantidad y disponibilidad de información desafía y transforma las formas de enseñar y aprender y las habilidades que hay que ir formando para aprender mejor. Para aprovechar las potencialidades de este contexto tecnológico se necesitan desarrollar nuevas habilidades, por ejemplo, en tecnologías avanzadas asociadas a las disciplinas de ciencia, tecnología y matemática, así también
como habilidades socioemocionales y para la resolución de problemas complejos, o habilidades cognitivas más complejas como el pensamiento crítico, la creatividad, entre otras. Para el uso de tecnologías, este uso de tecnologías y el contexto que se vive para la infancia y la adolescencia, veíamos que también transforman las maneras de relacionarse. Permite relacionarse con otros bajo el anonimato, la accesibilidad a gran cantidad de personas, comunicación inmediata, comunidades virtuales, el archivado automático de la interacción, entre otros aspectos. Y otro elemento clave que distinguíamos es que abre canales de participación antes inexistentes. Así se ha visto como Internet y las redes sociales han jugado un rol muy importante en tantos de los movimientos sociales y estudiantiles y juveniles en la región y en el mundo. Estas transformaciones abren oportunidades, pero también abren riesgos en las vivencias de la infancia, adolescencia y juventud. Y por lo tanto es muy importante que sean procesos que estén acompañados y mediados por el mundo adulto, con la formación de habilidades para el autocuidado, para la gestión de riesgos, entre las otras que yo ya mencioné. Con el salto que vimos en estos 2 años y algo en la incorporación de los medios digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo primero que necesitamos es información sobre cómo las comunidades educativas desarrollaron y enfrentaron estos desafíos. Sin duda que hay lecciones aprendidas e innovaciones que son importantes de considerar en este proceso, así también como riesgos o impactos negativos sobre la población estudiantil. Los países de América Latina y el Caribe están sufriendo, como yo les decía al inicio de esta presentación, una contracción económica sin precedentes, producto de la crisis provocada por la pandemia, afectando tanto los procesos de educación y aprendizaje como los procesos de inclusión laboral de la población. Por un lado, la discontinuidad de estudios o la imposibilidad de acceder al mismo tipo de continuidad por vía virtual, sumada a la crisis económica que afecta los ingresos de los hogares, aumentará el riesgo de abandono escolar, particularmente en los niveles de educación secundaria y superior. Esta dificultad es aún mayor para aquella población estudiantil que accedía a la oferta de educación y formación técnica profesional por las características propias de esta modalidad centrada en el desarrollo de competencias prácticas para el sector productivo. Por otro lado, la crisis ha tenido un impacto significativo en los mercados laborales, que implicó la destrucción de empleos, el aumento de la desocupación y la precarización de las condiciones laborales para muchas personas. La revolución digital, acelerada tremendamente por la pandemia, y la necesidad de transitar hacia economías sustentables también impactan los mercados laborales y la valoración de habilidades que requerimos formar. Es central plantearse entonces cómo se estructuran y recomponen los sistemas de formación y en qué medida los sistemas educativos están entregando las competencias y habilidades necesarias para una adecuada inserción laboral futura. Uno de los grandes desafíos entonces que se enfrenta desde el sector educativo en general, pero en particular el de educación superior, es conocer cuáles serán las habilidades que se demandarán en el futuro para poder desarrollarlas y fortalecerlas. Hay varios países que han desarrollado observatorios con análisis más bien prospectivos y también de la demanda actual respecto al tipo de habilidades que son más necesarias en el mercado de trabajo. En el marco de estos desafíos, un estudio reciente que realizamos para la región iberoamericana entre la CEPAL y la OEI, analizó el conjunto de competencias y habilidades que se han propuesto desde distintos organismos internacionales y el mundo académico, en contraste con las demandas identificadas desde el ámbito empresarial y productivo. Y bueno, así se llega, el estudio está disponible para quien le interese, pero así se llega a proponer un esquema del tipo de competencias que se requiere potenciar
en nuestros sistemas de formación, entre las cuales también se encuentran las habilidades digitales que ya les he venido mencionando. Pero por una parte están todo lo que tiene que ver con las competencias cognitivas, qué y cómo se aprende, y se conforman por las habilidades básicas relacionadas con conocimientos, por ejemplo, en lectura, escritura y matemática, de aprendizaje relacionados con habilidades complejas de orden superior, como el pensamiento crítico, la solución de problemas, de integración de la tecnología y pensamiento computacional, que va más allá de una alfabetización digital básica operativa, sino que tiene que ver también con el manejo de información de datos, buscar, seleccionar, sintetizar y validar información. Y por otro lado, el conjunto de habilidades, de competencias que son muy importantes y que cuyo impacto ha sido tremendo durante estos años de pandemia, tiene que ver con las competencias socioemocionales, cómo actuar, interactuar, trabajar y adaptarse al mundo. Y está conformada por las habilidades de comunicación, colaboración, autonomía, entre otras. En algunos estudios que hicimos en estos años también con jóvenes, vimos en conversaciones con jóvenes que estaban con educación a distancia, nos mencionaban que cómo se había facilitado el proceso en esta modalidad para aquellos jóvenes que contaban con habilidades de autogestión del tiempo, de motivación, de organización y los obstáculos que significaba para aquellos jóvenes que no contaban con ese tipo de competencia para continuar con sus estudios. En este sentido, creemos que contar con políticas de capacitación y formación a lo largo del ciclo de vida se torna imprescindible. El alto dinamismo del contexto actual exige que tanto jóvenes como adultos tengan oportunidades de adquirir nuevas habilidades para complementar aquellas que ya tienen, entregando las competencias que sean necesarias para una mejor inserción laboral. Los sistemas educativos de la región se encuentran, como yo les decía al inicio, ante una oportunidad única para transformar la educación y adaptarla a las necesidades que estamos enfrentando. Creemos que el tremendo impacto que ha tenido para estas nuevas generaciones de manera multidimensional y en particular para los procesos de formación nos obliga a repensar la educación no teniendo como norte diciembre del 2019 o marzo del 2020 lo que hacíamos antes. Hay que pensar cómo hay que recomponer, reestructurar y transformar la educación para abordar estos impactos y esta crisis. El cierre prolongado de las escuelas y la incorporación de los modelos de enseñanza y aprendizaje con medios digitales ha tenido un efecto disruptivo en los sistemas educativos. Y es importante, por una parte, capitalizar las lecciones aprendidas y construir sobre el impulso innovador que significaba la pandemia, teniendo como principal objetivo la mejora educativa y concibiendo la tecnología como complemento al modelo presencial. La pandemia también ha permitido que tanto docentes como estudiantes desarrollen nuevas capacidades que abren la posibilidad de que los sistemas educativos de la región migren hacia modelos que enriquezcan los procesos de aprendizaje presenciales utilizando medios digitales y combinándolos con espacios de educación remota. Los modelos de educación que incluyen el uso de medios digitales ofrecen oportunidades, por ejemplo, para disminuir el riesgo del abandono escolar, con sistemas de alerta temprana y con la oportunidad de seguimiento o de acercamiento por vías remotas. Acortar también las brechas de aprendizaje, facilitando que los estudiantes aprendan a su propio ritmo. Las tecnologías apoyan la labor docente en el sentido, y apoyan y complementan y potencian la labor docente en el sentido de abordar y atender de manera diferenciada las necesidades de los estudiantes. Es una oportunidad, también ofrecen una oportunidad para transformar las maneras de aprender y enseñar. Y creo que durante este proceso ha quedado en evidencia que a nivel escolar
La escuela es muy importante, especialmente para las generaciones más pequeñas, digamos. Y ese rol de formación va más allá de lo académico o de lo operativo digital, sino que tiene que ver con un conjunto de habilidades, de formación de criterios y de formación de habilidades de autocuidado, de gestión de riesgos y de aprovechamiento de la información que está disponible, que es necesario formar desde las instituciones educativas. El medio de acción y participación es crecientemente digital y la pregunta es cómo vemos que nadie quede afuera. La intensidad y extensión de esta crisis ha dejado, como yo les demostraba al inicio, en evidencia deudas en materia de igualdad y calidad en los sistemas de educación que se venían arrastrando en la región y que limitaban el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo de desarrollo sostenible número 4 de una educación inclusiva y de calidad. Ha significado una ruptura de ciertos paradigmas. Por ejemplo, nunca antes en la historia global del último siglo pasó la enseñanza escolar completa al hogar, fuera del edificio escolar. No era algo que nos hubiéramos imaginado como posible. Y hoy se ve que es posible la combinación de educación sincrónica con asincrónica, con métodos híbridos de enseñanza, por ejemplo. Son saltos que hacen imposible volver atrás, sino que obliga, como yo les decía, a reestructurar los sistemas de manera que sean más resilientes para enfrentar nuevas crisis y más inclusivos de lo que han sido hasta ahora. Es central entonces, por ejemplo, abordar desde las agendas digitales nacionales también esta perspectiva desde una perspectiva de derechos de las personas, de igualdad de género, de interseccionalidad, de interculturalidad, para una verdadera inclusión en estos procesos nuevos de interacción que se han hecho reales durante la pandemia. Por lo tanto, en ello es clave el diálogo intersectorial, porque muchos de estos temas no tienen solución óptima en un solo sector. Requieren ser complementadas. La agenda digital que entrega pisos de conectividad y de dispositivos más universales requieren ser complementados con estrategias de formación de habilidades a lo largo del ciclo de la vida para que su aprovechamiento derive en el bienestar social y crecimiento económico. Se requiere entonces desarrollar estrategias conjuntas en lo digital, social y económico, de manera que las barreras y las brechas sean abordadas desde todos los ámbitos. El uso de tecnologías digitales requiere de competencias cognitivas básicas también, como la lectoescritura y matemáticas, de habilidades operativas, como ya les mencioné, como el pensamiento crítico y la capacidad de selección de información. Y desde el mercado laboral se requieren de competencias que sean fácilmente transferibles entre trabajos y ocupaciones y que respondan a las nuevas demandas. Hay que aprovechar el remesón para repensar el foco de las habilidades centrales a formar. ¿Cuáles son los desafíos de política educativa que identificamos nosotros a nivel de escuela, digamos, de educación escolar principalmente? Lo primero es que se requiere mayor inversión en educación. El desafío de sostenibilidad financiera es mayor a raíz de la crisis. Se requieren generar bases sólidas para el logro de estos objetivos y de los cambios que se requieren sin dejar a nadie atrás. Considerando además el contexto económico y los cambios en el mundo del trabajo. Además, hay un tema que ha resultado central, que es relativamente básico, pero que lo hemos visto en las investigaciones recientes,
que se requieren condiciones materiales adecuadas para la continuidad educativa. Hay que buscar fórmulas que se puedan sostener en el tiempo, porque mucha de la infraestructura requiere, además, se ha visto desafiada de manera importante por la pandemia. Se requieren infraestructuras educativas que sean acogedoras, que tengan las condiciones de higiene básico que se requieren además para el control sanitario, la amplitud de aulas, disponibilidad de sillas, etc. Y reforzar especialmente la inversión pública, combinando modalidades por medio de recursos digitales, por ejemplo a nivel de alta secundaria, si los recursos son escasos, para asegurar la cobertura y el fin de ese ciclo que todavía es un desafío importante en esta región. Disponer de oferta educativa y formativa flexible. Es importante identificar qué funciona para los distintos grupos de la población. Importante reconocer la diversidad de trayectorias y otorgar la oportunidad de continuación de estudios de manera flexible que permitan adaptarse a las condiciones específicas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por ejemplo, en zonas rurales apartadas o zonas de concentración de pobreza. Aprovechar la oportunidad además del salto que se ha dado en digitalización para ofertas híbridas. Importante que el sistema educativo, especialmente en la secundaria, tenga posibilidades de entradas y salidas del sistema con certificaciones intermedias, reconociendo que las trayectorias de nuestros jóvenes no son lineales, no todos los chicos logran culminar su ciclo educativo para luego salir al mercado del trabajo. Hay algunos que van y vienen y que requieren certificaciones intermedias para poder insertarse laboralmente. Diseños de formación que permitan el flujo también entre programas para la continuidad y actualización de estudios. Hoy más que nunca es importante enfatizar la equidad y la inclusión, los centros de los grupos de población que se han visto más afectados por la crisis. La pertinencia de la oferta formativa también es un ámbito muy relevante de abordar. Uno de los principales factores, sabemos que uno de los principales factores de abandono escolar a partir de la secundaria es la falta de interés, la desafección por la oferta educativa. Por lo tanto, es importante trabajar en una educación con sentido, que proporcione identidad y pertenencia, y que vincule las culturas juveniles con la sociedad más amplia mediante un aprendizaje significativo y relevante. Esto implica, por supuesto, un trabajo curricular que es bastante sectorial, educativo, pero donde, por ejemplo, instituciones de educación superior, organismos de la juventud, pueden permitir a través de diálogos como este, incorporar la visión sobre los intereses y motivaciones de los jóvenes, la inclusión de la diversidad y la comprensión de las culturas juveniles, pero que también se adecue a la formación de competencias más generales que les permitan a las personas aprender y desaprender con la capacidad de adaptación a los cambios que se requieren hoy en día. Finalmente, creemos que es muy importante reorganizar las condiciones institucionales de la escolarización, en particular a partir de la secundaria, en busca de una real inclusión de la diversidad. En primer lugar, es importante facilitar la transición entre cada ciclo, que es donde se producen los mayores quiebres. Hemos identificado que desarrollar figuras de apoyo específicamente destinadas a esa articulación, por ejemplo, a los chicos que pasan de la primaria a la baja secundaria o de la baja secundaria a la alta secundaria, es muy importante que cuenten con figuras de apoyo que los acompañen en ese proceso. Quizás eso es algo que los jóvenes y los estudiantes desde la educación superior pueden vincularse al sistema escolar para dar esos apoyos. Diversificar la formación de docentes y otros actores involucrados en la educación secundaria, formar a docentes más que en disciplina, tengan esta capacidad de buen trato, de atención y de paciencia a los estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje.
la profesionalización de roles que apoyan las trayectorias. Creemos que es un rol muy importante para la secundaria. Y finalmente es importante tener en cuenta que la educación no se resuelve solo en la educación. Se requieren, especialmente en estos contextos de empobrecimiento y de crisis, se requieren esfuerzos intersectoriales vinculando a la oferta formativa con las otras políticas de inclusión social y recuperación económica. Y para ir cerrando, es importante fortalecer la inclusión en la educación superior en estos tiempos de incertidumbre. Para ello es prioritario, como yo les decía, mejorar la oferta de educación secundaria, porque hemos visto que el aumento en las tasas de graduación y la calidad de la formación secundaria dan cuenta de un factor, ha sido el factor más importante para mejorar el acceso de todos los grupos de estudiantes a la educación superior, porque esta es una condición necesaria, aunque no suficiente para la continuidad educativa. Seguir avanzando además en políticas orientadas a la inclusión de grupos que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad a partir de acciones afirmativas o focalizadas, así como al mismo tiempo de políticas generales de acceso a la educación superior, porque los países de mayor cobertura general en educación superior también son los que han podido avanzar a mayor velocidad en la cobertura de los grupos que enfrentan mayor vulnerabilidad, como es el caso de Chile, Perú o Bolivia, lo que da cuenta de que las estrategias de acceso universal también promueven una mayor inclusión. En este sentido, cobra relevancia el principio de universalismo sensible a las diferencias planteado por la CEPAL en la Agenda Regional de Desarrollo Inclusivo. Otro aspecto importante a abordar es la igualdad de género. Que a pesar de que las mujeres tienen en promedio mayores años de educación hoy día en la región, hay importantes desafíos en términos de los sesgos formativos y ocupacionales en sus trayectorias. La igualdad de género conlleva importantes desafíos diferenciados para mujeres y hombres. Entre ellos se encuentra la necesidad de cambiar prácticas institucionales y culturales desde el sistema escolar y en las instituciones de educación superior, puesto que afectan oportunidades de desarrollo y las opciones de los estudiantes tempranamente, no solo generando una enorme desigualdad en la distribución del bienestar entre hombres y mujeres, sino también afectando el potencial del desarrollo económico y social en general. La masificación de la educación superior debe acompañarse de mayores esfuerzos para asegurar estándares crecientes de calidad de las instituciones de educación superior y de sus programas profesionales y técnicos. Y finalmente, resaltar el rol estratégico de programas de corta duración, por ejemplo, los de orientación técnica y profesional de nivel superior, que creemos que deben ser fortalecidos en la región. La evidencia para algunos de los países, por ejemplo, Perú, Chile, indica que titularse de estos programas puede ser tanto o más rentable que cursar programas universitarios. En general, estos programas tienen atributos positivos, algunos atributos positivos que son importantes de considerar en estos tiempos de incertidumbre y crisis. Son de menor duración, tienen menor costo, pueden articularse con otros programas consecutivos de mayor complejidad de nivel universitario a través de formación continua, por ejemplo, y también pueden articularse con los programas de formación secundaria vocacional. Tienen una estrecha vinculación con el mercado del trabajo y pueden desarrollar con más facilidad experiencias auténticas en su proceso de formación, por ejemplo, a través de las prácticas profesionales. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que estamos trabajando. Esas son una serie de estudios que hemos conducido en la CEPAL, algunos en términos de educación secundaria, otros en general de educación, juventud y trabajo, trayectorias y políticas de educación superior, los impactos de la pandemia. Ahí les dejo la página web de la CEPAL. Todas estas publicaciones son asequibles gratuitamente a través de nuestra página web. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Bueno, siguiendo la dinámica, escucharemos por 10 minutos al analista, a Claudio Monge, así que Claudio, proceder sin antes decir que por el chat pueden hacer algunas preguntas o comentarios sobre la exposición de la charla de Daniel. Gracias.
Muchas gracias, Ronald, y muchísimas gracias a Daniela por la exposición. Creo que los datos de CEPAL siempre nos ofrecen cosas nuevas, cosas para la reflexión que nos llaman a poner las barbas en remojo, tanto en nuestra actividad profesional como en nuestras organizaciones. Creo que el reto universitario más importante relacionado con lo que Daniela nos comentaba está en cómo vamos a acoger estas poblaciones que vienen de la educación primaria, secundaria y que en los próximos años, en las próximas décadas, van a acceder a la educación superior. Este, Así como el vínculo formativo de los docentes, ¿verdad? La labor universitaria de formador de formadores, en comprender estos contextos y cómo transmitirlos a los profesores que van a llegar ahora con estas poblaciones, a ofrecer educación en primaria y secundaria. Creo que eso es algo muy relevante que nos pone a pensar sobre nuestras metas, sobre la forma en que trabajamos, en la forma que enseñamos. Este, a propósito, me gustaría llamar la atención de otro contexto importante, no solo el de la pandemia que mencionaba Daniela, sino es el de los conflictos político-militares de Eurasia, y no solamente el de Rusia, Ucrania, la OTAN, que es como el más vivido en medios, sino todas estas pequeñas tensiones geopolíticas que se están acumulando o que se han venido acumulando por años en la región, desde el sudeste asiático, etcétera. Ahora esto que vemos, en el este de Europa y lo que tenemos en Oriente Medio, que lo que hacen es meterle más presión al sistema latinoamericano. ¿En qué sentido? Ya tuvimos una experiencia anterior en un contexto de Guerra Fría, en tanto nos convertimos en una región pivote en la que las potencias se juegan los intereses y las influencias. Y eso no va a ser otra cosa que meterle más presión a la hacienda pública costarricense, sobre todo con el encarecimiento del costo de la vida y por lo tanto al presupuesto universitario. Por lo tanto, no es un tema menor que tenemos que visualizar, sino que estos contextos, como el que nos ponía Daniela, ya con los números de las afectaciones de la pandemia, nos llaman a reflexionar en el sentido de cómo, como decían otros analistas, es una sindemia, ¿verdad? No es solo un tema de salud, sino que involucra muchos factores sociales. Es un catalizador de brechas, como planteaba Daniela, y es un generador de otras nuevas. En el campo de la educación, creo que el llamado a ejercer un rol más fuerte en promover esta inclusión, esta accesibilidad, es todavía más fuerte al que teníamos antes. Creo que porque en parte se nos desmontó el mito de que estas generaciones eran nativos digitales, ¿verdad? Ese concepto de que creíamos que nacían aprendidos con un celular en la mano, pero bueno, ya sabemos que en realidad lo usaban para otras cosas como también lo usábamos nosotros. Entonces, no es necesariamente en aplicaciones educativas, no es necesariamente para ejercer su formación crítica y promover estos valores que nos presentaba Daniela, sino que tenemos que mucho fortalecer competencias y capacidades digitales. Y debería yo también, no únicamente en estas nuevas poblaciones, sino también en los poblaciones de profesorado, es decir, en quienes enseñan. Y esto lo digo más por experiencia dentro de distintas universitarias en el país, con compañeros que en realidad tienen que tener una curva de aprendizaje para utilizar y aprovechar bien esas tecnologías bastante más grande que el que nosotros esperaríamos. Y a ellos también hay que incluirlos en las capacitaciones, en las competencias, sobre todo en temas de autocuido, a propósito de que la criminalidad está totalmente metida en espacios digitales y tenemos que proteger no únicamente nosotros como personas, sino también nosotros como organización. Recientemente el país se ha visto atacado por organizaciones de este tipo de hackers y la Universidad Nacional también. Entonces, hemos tenido que redoblar muchos esfuerzos para tener seguridad informática y conocer desde el punto de vista personal cómo colaboro y cómo también me autocuido en estos espacios es elemental, sobre todo en este mundo lleno de datos reales, falsos y tergiversados. Otra cosa que me gustaría comentar es esa oportunidad que nos llama Daniela a cambiar las formas de aprender y de enseñar. ¿Por qué? Porque me hace preguntarme si no estamos viendo más bien o nos estamos conduciendo a una nueva reforma de la Universidad Latinoamericana.
recordando que la primera reforma fue la del Cordobazo, donde se plantea el fortalecimiento de la extensión universitaria, la segunda relacionada con la educación técnica y el vínculo de la universidad más con el mercado y el sector productivo, tanto privado como público, y la tercera llamada a la gestión de la calidad y la internacionalización de las universidades. En mi opinión, el escenario que nos plantea Daniela y que tenemos en los distintos países de la región, nos llama no únicamente a fortalecer los espacios de virtualización, sino llevar a la reforma universitaria hacia lo que conocemos en la Universidad Nacional como la regionalización. También podríamos llevarla de la mano de la territorialización de políticas públicas o enfoques de este tipo que yo sé que CEPAL promueve y ha generado mucha información al respecto. Esto porque la virtualización, los espacios digitales no pueden ser nuestra única solución y uno, sino más bien visto como uno de los caminos para poder acercar a las poblaciones que hoy están en la escuela, que están en secundaria, a los distintos espacios universitarios. En eso la universidad tiene experiencias muy importantes que creo que el señor rector les puede comentar más adelante sobre cómo hemos llegado a distintas regiones y cómo estos procesos más bien son los que tienen que también fortalecerse en la institucionalidad educativa, ¿verdad? Sobre todo para promover estos valores de ampliación de la oferta educativa, de inclusión, de universalismo, de promoción de los enfoques de género, transversalización de estos en los distintos espacios educativos y de mejora de la calidad universitaria. Y eso también nos debería llamar a la reflexión de entender cuáles son estos caminos, cuáles son estos retos, esfuerzos que estamos teniendo hoy y hacia dónde nos están conduciendo con este cambio de paradigmas. Me gustó mucho la referencia que hace también del cambio de lógica de visualizar las STEM a las STEAM, es decir, de no únicamente ver las ciencias que llamamos básicas o duras, sino también verlas en relación con las humanidades y las ciencias sociales. Esos son los nuevos caminos de la innovación que también nos conducen a mejorar el valor público de las universidades y hacer mayores aportes a la buena gobernanza. Y con esto no me refiero únicamente a incidir en la toma de decisiones, sino en promover la buena interacción de los distintos sectores, comunidades y otros actores que participan de la vida política. Y creo que eso, para finalizar, nos llama a pensar mucho en cómo repensamos y cómo estamos conduciendo la reorientación de la planificación universitaria. Y acá la Universidad Nacional ha hecho mucho esfuerzo para promover la perspectiva de la mano también de la Escuela de Planificación y Promoción Social y generar un balance entre lo administrativo y lo académico, es decir, de promover la correcta ejecución de los fondos públicos, pero fortaleciendo la enseñanza, la investigación, la extensión y el vínculo externo. Así que, Daniela, te agradezco mucho tus palabras, me parecen sumamente sugerentes. Haré revisión de los estudios, siempre son una fuente de conocimiento novedoso y muy rico, e invito a los participantes a hacer lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Señor rector, y no olvidarse que pueden hacer los comentarios y preguntas por el chat. Hemos tenido más de 87 personas conectadas. Entonces, don Francisco, por favor. Sí, bueno, nuevamente todo pues un suculento platillo para la discusión, ¿verdad? Creo que ya Claudio se refirió a algunos en particular, yo voy a tratar de no referirme a los mismos y de también compartir la experiencia de doña Daniela, más bien interpretarla también a la luz de lo que estamos haciendo de alguna manera acá en la UNA para que sirva también como referencia y compartir experiencias que también pues de eso se trata en este tipo de actividades. Sin duda, ¿verdad? Es clarísimo que asistimos a un momento de la historia de la humanidad regional, me refiero al campo, digamos, de Costa Rica y Centroamérica, con los mayores niveles de desigualdad. Es decir, en los últimos 30 años, la desigualdad no ha estado tan grandemente representada en la región centroamericana. Nos llega la pandemia en una crisis enorme, no solo económica, sino también de estabilidad política, donde pues Costa Rica, con su tradición civilista y acento democrático, pues de alguna manera se escapa de este contexto, pero que sí tiene efectos directos en la región y en consecuencia, digamos, en la dinámica propia del territorio. Pero la desigualdad en nuestro país es igualmente creciente, ¿verdad? Registrando también los índices más desiguales registrados también en la historia reciente de nuestro país, desempeñando pues la para nada grata posición del séptimo país más desigual en la región. Entonces,
de verdad que esa intervención inicial de que asistimos a un momento en la historia con grandes desigualdades es estrictamente un tema absolutamente cierto, digamos, para nuestra región en particular y nuestro país también. Frente a esa desigualdad, pues también se acentúan las desigualdades educativas. El apagón dejó en el caso costarricense educativo, es una expresión que desde el Estado de la educación se viene generando. Yo personalmente no la comparto con esa dimensión, ¿verdad? Me parece que la crisis, como se ha señalado aquí, educativa, no es nueva, se acentúa con la pandemia, pero no es una crisis estrictamente nueva y tampoco nos deja en un estado, ¿verdad? Un poco como de desconcierto o de desesperanza, como esa expresión que se ha venido acuñando a principios de año, pues se ha popularizado. Yo reconozco que tenemos una crisis estructural en educación, que la crisis se ha agudizado, pero que también tenemos un potencial importante para poder echar mano y poder también avanzar en materia de educación. Les decía que la desconexión, ¿verdad? Abarcó en este caso en nuestro país cerca de 500,000 personas estudiantes, ¿verdad? Prácticamente quedaron fuera del sistema educativo por el tiempo que también se ha prolongado o que se prolongó la parte crisis de la crítica de la pandemia. Sin embargo, en el sistema de educación superior sí logramos mantener la continuidad educativa, ¿verdad? Y eso es una reflexión importante. ¿Y por qué lo logramos? Bueno, porque habíamos generado unas mayores inversiones en todo lo que son sistemas tecnológicos y porque también las personas docentes habían logrado ciertas competencias que nos permitió migrar rápidamente a la presencialidad remota y mantener la continuidad del servicio educativo. No así en primaria y en secundaria. Y eso también nos plantea nuevos retos. ¿Por qué? Porque migramos a un modelo con apoyo tecnológico, pero de manera emergencial. Sí, fue por emergencia, no porque existiera una línea consolidada y una estrategia claramente planificada que nos permitiera dar el salto como lo dimos. Entonces, eso se convierte en un factor importante de mejora en el tiempo y un factor que puede ser exitoso en la medida que podamos ahora sí pasar del modelo emergencial a desarrollar una estrategia institucional o país que permita el involucramiento de la tecnología como lo tuvimos que hacer de este tipo de manera. Detalles interesantes en este carácter transitorio, porque yo creo que estamos o podríamos estar en un carácter transitorio de lo que Daniela llama pues, la necesidad de repensar la educación en general y la superior en particular. ¿Por qué? Porque en este tránsito donde abordamos la presencialidad remota en el primero y segundo año, básicamente de manera general, se nos aumentó la matrícula en la universidad. Y eso es un detalle interesante. Contrario a lo que podría imaginarse, que fue lo que pasó en secundaria, que aumentó la deserción, la matrícula en las instituciones de educación superior pública de todo el país, las 5, aumentaron su matrícula. Pero ¿dónde fue que la aumentamos? La aumentamos con los estudiantes que habían dejado la universidad en el transcurso de sus estudios. No con estudiantes de primer ingreso, sino con estudiantes regulares que por una u otra razón habían dejado el estudio. Y la posibilidad de generar una mediación docente a través de tecnologías les facilitó volver a la universidad. Y entonces logramos recuperar estudiantes que se habían ido y sobre todo logramos que se pudieran graduar. Y esta graduación de este año fue la graduación con mayor cantidad de estudiantes en la historia de la universidad. Sí, vean entonces que lo que puede ser una situación de crisis definitivamente también nos ofrece posibilidades de hacer cambios importantes y de fortalecer nuestra visión y nuestra concepción de educación superior. Otro detalle importantísimo es que reconocemos que debemos de aprovechar este impulso en innovación y digitalización. Y en el caso de la universidad, no hemos querido volver marcha atrás. Sí, no queremos volver en el próximo ciclo, que ya tenemos mayor presencialidad, no hemos querido decir, volvemos a la presencialidad tal cual, sin dejar abierta posibilidades de apoyo tecnológico de mediación en los aprendizajes. Y entonces hemos logrado
empezar a fortalecer y a acentuar el desarrollo de 5 modalidades. Antes teníamos básicamente uno, la presencial y la virtual en muy pocas escuelas, contadas con la mano, y la bimodal, que también eran muy pocas, pero ahora evolucionamos a un concepto más flexible. Entonces tenemos 5 modalidades, desde la modalidad presencial, pasando por la modalidad mixta, la modalidad híbrida que le llamamos nosotros flexible, con apoyo tecnológico, la modalidad de presencialidad remota, ¿verdad? Que también abre esa posibilidad, pero para casos específicos. Entonces, no hemos querido dar vuelta en U. No, hemos querido reconocer que tenemos que evolucionar como un modelo emergencial a un modelo consolidado, pero que en ese tránsito vamos a dar oportunidades para mantener entonces estos aprendizajes y estas experiencias. Ese es como tal, como vamos a arrancar ahora en el segundo ciclo ya de nuestra universidad. Importante también reconocer, como bien lo plantea Daniela, que el esfuerzo de la educación como un factor de desarrollo pasa por la consideración de que requiere de esfuerzos intersectoriales. Y acá también reconocemos entonces que la universidad sola no puede empujar el desarrollo de un país si no se articula con otros sectores, si no tiene participación amplia, si no logra que esa vinculación vaya más allá de la representación de la agenda pública, sino también que incorpore la representación de la agenda privada, que pueda también impulsar los diferentes sectores productivos en los diferentes ámbitos, siempre pues acentuando, claro, la importancia del desarrollo de la agenda pública. En materia de inclusión también nos tenemos un reto muy grande, porque el contexto es bastante complejo. Por un lado, como tal lo señala Daniela, hay una disminución de la posibilidad de acceso a la educación superior, que ya de por sí era compleja en las modalidades de educación secundaria, pero ahora es doblemente compleja por la ausencia o por la disminución de capacidades y competencias por 2 años prácticamente que ha estado muchas personas fuera del sistema educativo. Entonces ahí obliga que la universidad tenga que desarrollar puentes, ¿verdad? Puentes culturales, puentes cognitivos, puentes sociales que permita dar la mano a los sectores que han quedado excluidos del sistema fundamentalmente de secundaria. Y acá nosotros en el país tenemos una particularidad, y es que tenemos una gran fragmentación y dispersión de las ofertas de la enseñanza media costarricense. Y esa fragmentación y esa dispersión lo que generan es una gran desigualdad en el acceso a la educación por parte de la educación y de los sectores medios en Costa Rica, que se traduce entonces en una disminución de posibilidades hacia la educación superior. La Universidad Nacional tiene un sistema de admisión que representa sin duda ninguna el sistema, digamos que más cercano a la inclusión y a la representatividad de los sectores más vulnerables dentro de nuestra universidad. El 85% de nuestros estudiantes provienen de los colegios públicos del sistema nacional, un 15% solamente del sector privado. Y de este 85%, cerca del 25% proviene de los quintiles de ingreso más bajo, primero y segundo quintil. Entonces, allí también hemos hecho esfuerzos importantes para poder ir generando ese acceso universal que bien lo plantea Daniela a la educación superior y se convierte en un reto capital. Termino señalando por el tiempo, no crean que no por la emoción de poder interactuar, sino por el tiempo, por respetar el tiempo. Termino comentando que con gran entusiasmo escucho a doña Daniela también porque reconozco que en la universidad estamos impulsando un plan de mediano plazo donde esos grandes desafíos, todos los que ustedes señaló de verdad, los estamos incluyendo como metas estratégicas del mediano plazo. Desde la importancia de reconocer en la educación técnica un factor importante, como ya usted lo mencionó, de bajo costo en términos digamos, del esfuerzo institucional, de una oferta que rápidamente genera empleabilidad, de una oferta que está articulada al mismo sistema universitario. ¿Sí? Desde esa hasta, por ejemplo, la importancia de la sensibilidad cultural en las regiones, de tener presencia más allá, como bien lo citó Claudio, en este enfoque, digamos, más regionalizado de la educación superior,
y pasando, por supuesto, por esa necesidad de tener currículos más flexibles, más abiertos, que respondan a las nuevas condiciones de empleo y trabajo y transformación del mundo, que es el que nos toca asistir. Y este ha sido un trabajo que lo hemos impulsado con apoyo de la Escuela de Planificación y Promoción Social, y que en este momento la universidad está abocada a eso, desde todas las facultades, desde todas las unidades académicas, y significa que tenemos la obligación de repensar la educación superior, fortalecidos con nuestras experiencias, amarrados y amalgamados con nuestra historia y nuestra identidad, pero por supuesto que sin dejar de reconocer que la sociedad se transforma y que nosotros no podemos quedar fuera de esos procesos de transformación. Así es que con un gran gusto la he escuchado, Daniela, y ha notado muchísimo para seguir construyendo universidad pública. Muchas gracias, don Francisco. Tengo una pregunta, pero antes de finalizar, lo siguiente, muy acotado lo de Claudio y lo de don Francisco. Para lo de Daniela, yo mencioné que CEPAL tiene 5 grandes áreas de trabajo: desarrollo económico, desarrollo social, que incluye la parte de educación, desarrollo sostenible, la parte de estadísticas y la parte de planificación del desarrollo, Daniela, más cercana a la PPS, ¿verdad? Que estaría trabajando la parte de desarrollo territorial, la CEPAL, evaluación de política pública, gestión pública, y por ahí se ha mencionado, Claudio, gobierno abierto, por una parte digital y la parte participativa, y la otra que se viene trabajando, y el señor rector lo mencionó, y nuestro señor director de la escuela, la parte de planificación y prospectiva, que es muy importante desde la educación superior. Daniela, nos hace una pregunta nuestro compañero académico, Luis Fernando Morales, que maneja la actividad académica, planificación y prospectiva de la Escuela de PPS del programa. Dice que cuál es la propuesta de la CEPAL y la UNESCO para atender la brecha de la calidad de educación en América Latina y el Caribe. Yo sé que ya comentaste algo sobre eso, pero tal vez de hacerla de manera de síntesis desde la perspectiva de la educación, y en la parte económica hay 7 estrategias que tiene la CEPAL ya en la parte económica, desde la transformación energética, etcétera, etcétera, economía circular, que ya está establecido y ustedes tienen las investigaciones y los volúmenes en eso. Pero te pasamos esa pregunta. Una tremenda pregunta y puedo responder por algunas de las propuestas que estamos haciendo desde la CEPAL, pero no desde la UNESCO, a la que no represento, pero con los que trabajamos muy de la mano. De hecho, estuvimos en conjunto con ellos en la reunión ministerial la semana pasada. Yo creo que es una pregunta que tiene múltiples respuestas, ¿no? Y hay varios caminos que atender para avanzar en lo que es calidad de la educación comprendida de una manera integral, ¿no? Que no solo refiere a resultados educativos en competencias básicas, pero sí lo contiene, porque son competencias fundacionales. Pero claro, hay distintos aspectos que abordar en el camino de mejorar la calidad. Entre los estudios que yo les mostraba al cierre de mi presentación, hicimos una serie de estudios sobre la educación secundaria, donde creemos que hay un núcleo muy importante, un nudo crítico donde avanzar en la región. Uno de esos estudios abordó en profundidad el caso de Costa Rica, para aquellos que estén interesados, así que se los recomiendo. Pero en esos estudios veíamos justamente que muchos de los adolescentes y jóvenes que abandonan el sistema escolar anticipadamente, como yo les decía, tiene que ver con una falta como de sentido curricular, digamos, de la oferta educativa para la vida de ellos, no solo en temas culturales y de interés, sino que de utilidad. Entonces hay un tema y también de inclusión, de sentirse representado, de pertinencia, ¿no? Entonces hay un tema de revisión de muchos de nuestros países de
de currículums muy cargados de contenidos que debieran enfocarse probablemente en una revisión más de la formación de competencias, considerando que estamos en un contexto global de alta incertidumbre y cambios dinámicos muy importantes, ¿no? Entonces, más que una sobrevaloración de contenidos, una mirada en la formación de competencias, que muchos de nuestros países ya han hecho esa revisión, pero que está probablemente a nivel de normativa y no ha bajado a la implementación propiamente tal, que requiere estrategias de implementación, de regulación, de evaluación y accountability, etc., ¿no? Entonces hay un componente importante de eso, que sería trabajar en competencia. Hay otro componente que tiene que ver con toda la introducción de lo digital, que es otro campo de estudio e investigaciones que ha estado tan nombrado hoy día en mi presentación y también la del rector y de la vicerrectoría. Y eso implica, por una parte, entender que no es el fin, pero es un complemento y un medio que nos ayuda en estos mismos procesos de transformación y fortalecimiento de los procesos de educación. Me parece súper interesante la estrategia que se está planteando por la propia universidad, en el sentido de volver a modelos que no son los mismos que antes en términos de la oferta educativa, con mayor flexibilidad y aprovechando el aprendizaje y las lecciones aprendidas de las modalidades híbridas o complementadas con el tema digital. Ahora, creo que eso exige también pensar en que las maneras de enseñar a través de los medios digitales no pueden ser iguales a las maneras de enseñar en procesos presenciales. Requieren otros métodos, tanto del impartir la enseñanza como de evaluarla, como del tema de interacción, de motivación de los estudiantes, etc. Hay un tema de conexión que se pierde, por supuesto de motivación también. O sea, hay una serie de consideraciones que yo creo que estos 2 años de experimento en emergencia nos sirven para sacar lecciones y aprender. Yo creo que hay que hacer el seguimiento a ese experimento que nos vimos obligados a tomar, para tomar lo mejor de ello, y también pensar que el rol docente claramente no es reemplazable. Creo que eso quedó en evidencia, pero sí hay un déficit importante en la formación propiamente tal de los docentes, que desde la educación superior se puede abordar, y donde la UNESCO probablemente tiene muchas más recomendaciones que nosotros desde la CEPAL, pero hay una serie de cosas serie de estrategias que yo creo que hay que avanzar en ese sentido, y además en la formación de los equipos educativos en general, que no son solo docentes, y de los refuerzos que requieren las escuelas nuevamente, que no son solo docentes y que probablemente también son intersectoriales, por ejemplo, con el sector salud, para los apoyos psicosociales y de salud, salud mental, etcétera. El tema de la recuperación tiene un componente muy importante de la recuperación socioemocional de las comunidades educativas en general, que fue muy golpeada durante estos años. Entonces, si no se reconoce esa dimensión, es muy difícil poder avanzar en los aspectos más cognitivos, ¿no? Eso. No hay una respuesta directa, lo siento. Muchas gracias, Daniela, para ir finalizando. Gracias, Claudio, en representación de la Vicerrectoría de Investigación, al señor director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, don Ángel, al señor rector, don Francisco, que sacó el espacio y sacaron 2 horas ahí de su oficina, y eso es oro. Hay una gran disposición de con la escuela y con la investigación. A Cinia Castillo por el apoyo en la Vicerrectoría de Extensión, y a María José, que los ha ayudado un montón ahí desde el programa de investigación de la EPPS. Y Daniela, esperamos que no sea la primera, que esta sea la primera de mucho que teníamos alguna década de que no hiciéramos link con CEPAL y ILPES. Y vamos en la mesa de diálogos, vamos a seguir intentando ese tipo de actividades, Claudio, para ver cómo fortalecemos la parte
de investigación. Comenzamos con Daniela en desarrollo social en la parte educativa. Deberíamos de repensarla también desde la parte filosófica de las filosofía de las ciencias. Vamos a hacer otra actividad relacionada con eso sobre modelos epistémicos de la investigación, que tiene que ver con innovación, que los entendamos bien cómo se ve la investigación holísticamente, ¿verdad? Y otras que lo pueden ayudar a ustedes mucho, Daniela, desde desarrollo social y desde planificación del desarrollo, que es el más cercano al quehacer de la Escuela de Planificación y, ¿cómo se llama? Y Promoción Social. Ahí, como lo hizo usted lo primero, que lo siga vinculando con la CEPAL y con el IPES, que los ayude con Cielo Morales, para que lo siga apoyando en la parte de investigación. Hay una gran disposición y agradecerle enormemente a los invitados, estudiantes, académicos y académicas, que se sumaron a esta actividad, que es una de las que vamos a tener en secuencia por el programa de investigación y desarrollo, de investigación dentro de la actividad de mesas de diálogo. Entonces, gracias Daniela, gracias a todos, todas por asistir a esta actividad del programa de investigación de la Escuela de Planificación y Promoción Social. No sé si quieres dirigir algo, Daniela, si no, estaríamos en comunicación, ¿verdad? muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Ronald. Gracias, señor doctor. No, igualmente, muchas gracias a todos, en especial a don Ronald, que ha tenido a cargo la coordinación de este magnífico espacio, y seguimos de verdad que en contacto. Ok. Chao. Chao.